Vale, pues mientras ya empezamos, ¿no? Estábamos con los bosques, vamos a acabar con esto de gestión forestal y bosques. Bueno, habíamos dicho ya que los bosques heterogéneos son los que son más adecuados para los murciélagos y heterogéneos en muchos aspectos, ¿no? Y aquí os he puesto en edades, en estructura, en especies y en hábitats. Y por poner un ejemplo así como antes habíamos puesto un ejemplo de bosques isla, ¿no? Separados así, malos, con mala conectividad para murciélagos, esto sería lo contrario. Esto es una foto esto es Oronoz Mugaire. Entonces aquí está Vértiz y este paisaje así como de bocas de estos, ¿no? Entremezclado pastos con árboles, con un río que además tiene aquí el Bidasoa, ¿no? Que tiene buena cobertura de árboles. Esto es ideal para los murciélagos, porque encuentran muchas zonas de cotono, ¿no? De transición entre bosque y praderas, o entre bosque y río, y porque además pueden comunicarse por muchos sitios, pueden ir y volver por distintas zonas protegidos. O sea que este tipo de estructuras son las ideales para un murciélago, ¿eh? El que haya no un bosque homogéneo, solo esto de aquí, sino una mezcla de pequeñas parcelas de bosque y de zonas despejadas. Esto sería el ideal. Entonces, por ejemplo, Baztán sería un buen ejemplo de hábitat ideal para los murciélagos. Enhorabuena a los bastaneses. Vale. Además, todo lo que sea favorecer la biodiversidad les va a venir a ellos muy bien, ¿no? Pues los proyectos que hay para conservación de epícidos, evidentemente, favorecen a muchas otras especies, entre otras a los murciélagos. Lo mismo para los insectos aproxílicos, que van a necesitar árboles viejos y además son presa de muchos murciélagos. Así que los proyectos de especies cercanas que viven en el bosque y que contribuyen a ese bosque más rico, pues son muy bienvenidos. Arbolado viejo y muerto en pie es fundamental, es muy bueno para los murciélagos este tipo de cosas, ¿eh? Porque ahí es donde van a encontrar muchas especies el refugio. La conectividad que ya hemos dicho, estos setos de aquí, y os pongo este ejemplo salado, esto es en Polonia, en un congreso, me enseñaron un castillo que tenía hiposideros, otra vez, murciélago de herradura pequeño. Este es el live que os comentaba antes que hubo en Polonia para conservar esta especie, que aquí ya ni siquiera la consideramos amenazada, ¿no? Pues una cosa que habían hecho en este castillo era, en los fosos que son estos, plantar hileras de árboles en dos zonas por donde salían los murciélagos para que ellos tuviesen un poco de protección de cara a los predadores y de cara al viento o a la oscuridad, ¿eh? Entonces habían plantado arbolitos y ahí explicaban un poco las bondades de esos árboles para los murciélagos. Bueno, antes hemos hablado un poco del marcaje y conservación de los árboles que son refugio, sobre todo de los que tienen colonia, que eso de momento lo tenemos pendiente. Y cuando hay arbolado maduro que se va a cortar, arbolado viejo que está decrépito, este tipo de cosas, pues bueno, un tratamiento específico, es decir, mirar si tienen murciélagos o no, que no cuesta mucho, y según tengan o no, se decide qué es lo que se hace. Bueno, yo creo que no cuesta demasiado. Y incluso si estamos en zonas muy humanizadas, ¿no? Tipo parques o cosas así, se puede intentar primero que miremos si hay murciélagos o no, y segundo si lo hay, entonces ver qué posibilidades tenemos, aunque sea de echarles antes de cortar el tronco estando dentro, ¿no? Bueno. ¿Y cuándo actuar sobre un árbol? Tenemos un árbol que hay que actuar porque es peligroso, porque amenaza con caerse encima de alguien. ¿Cuándo podemos cortar o actuar? Y consultas un libro de murciélagos de estas cosas. Este es muy bueno, por cierto, si queréis echarle un vistazo, Bad Roosting Trees. Y te dice esto, que según cómo lo usen, pues es una fecha u otra. Es decir, si es colonia de cría, pues entre abril-mayo y julio-agosto. Si es utilizado por machos, un poco más. Si es utilizado para apareamiento, en otoño. Si es para migración, primavera y otoño. Y si es de hibernación, pues en invierno serían los momentos valiosos, ¿no? En definitiva, los murciélagos pueden usar el árbol durante todo el año. Entonces habrá que ver cuándo lo usan y cuándo no. Durante los meses cálidos es muy fácil saber si lo usan o no, porque con esperar al anochecer o al amanecer sabemos si hay o no. En invierno no es fácil. En invierno puede ser que estén hibernando y no sepamos que están dentro.
Pues bueno, por lo menos investigar. Una vez que lo cortamos, abrir, trocear y ver si hay murciélagos o no. Y si hay, pues intentar recuperar los que se pueda. Aquí en Estrasburgo les pasó que cortaron un plátano y tenía 500 nóctulos dentro hibernando, una colonia grande. Y bueno, los rescataron, los que pudieron los rescataron, los llevaron a un centro de recuperación, los metieron en un frigorífico y los dejaron ahí hibernando hasta que ya se hizo primavera y ahí los liberaron. Y ya está. Bueno, pues es una opción. Sí. Sí, cuando están en hibernación están a 5 o 7 grados más o menos. Entonces el murciélago no es capaz de moverse, hace así movimientos muy lentos. Pues cogerlos todos. Va a empezar a quemar grasa, a intentar calentarse y esas cosas. Se va a calentar, va a quemar parte de sus reservas, pero en ese rato puedes manejarlo. Lo metes en imagínate, en bolsas de tela, metes en grupitos en bolsas de tela, le metes a un frigorífico que esté a 7 grados y ellos notan frío, es tranquilidad, están en una zona un poco protegida con tela alrededor, bajan su temperatura otra vez y esperan. Y luego ya en marzo los sacas de ahí, los liberas en una ventana y no hay problema. Está bien. Bueno, pues yo os diría que sobre todo lo más importante a la hora de actuar en un árbol es esta fecha, la cría. Aunque se puede ocupar en cualquier momento del año, lo más relevante es durante la cría, para que no entorpezcamos la reproducción, que es un momento crucial para ellos. Entonces, en ese momento, si podemos evitar cortar árboles que puedan ser refugio de murciélagos, mejor. Si sospechamos un árbol que se va a cortar, pues si podemos esperar a agosto, mucho mejor. El resto del año se puede actuar. Si son meses cálidos, pues miramos a ver si salen murciélagos. Y si son meses fríos, se corta y se mira después. Y si hay mala suerte, encontraremos bichos, intentaremos salvar los que podamos. Ya está. No hay más, tampoco hay misterio. Bueno, este libro, si queréis cogerlo, es muy técnico, tiene muchísimos ejemplos y está muy bien. Está contado además con humor. Lo que pasa es que los ingleses ponen nombre para todo y entonces a distintas grietas le llaman con distintos nombres y a veces es un poco espeso de leer. En todo caso, si tenéis Facebook, que alguno tendrá, os recomiendo esta página de esta gente que es Bad Tree Habitat Key y tiene una página de Facebook en la que cuentan sus experiencias y van visitando árboles y inspeccionando los árboles y viendo que tienen, que no, sacan vídeos y la verdad es que ves muchos refugios que no te esperas en los que encuentran murciélagos. Tienen mucha moral, salen todos los fines de semana y a veces encuentras, después de 3 años visitando este árbol he encontrado por fin un murciélago. O sea, a veces se pegan mucho tiempo hasta que consiguen encontrar, pero bueno, a base de meter muchas horas, encuentran mucho. Bien. Molesta y bueno, y quiere cortarlo, ¿no? En principio, los puntos en los que tendríamos que fijarnos, entiendo que son estos que has dicho de la cría, ¿no? De sí. Mayo a agosto nunca, y después algunos otros consejos, ¿cuáles serían? Mira, lo vemos ahora más o menos, creo que aquí lo tenemos, vale. Árboles más valiosos para murciélagos, así para ya a priori poder ver qué puede ser más interesante, ¿no? Todos los que sean caducifolios, mejor. Las coníferas, digamos que van a tener poca relevancia en general, salvo que sea una conífera vieja con muchas grietas y cosas así, que eso es muy raro, lo normal. Caducifolios son importantes. Si están cerca de ríos o balsas, es muy fácil que tengan colonias de murciélagos, porque los murciélagos dependen, las hembras sobre todo dependen de la presencia de agua. Entonces, álamos, chopos que están al lado del agua, esos tienen buena pinta. Desde luego, si les vemos oquedades, si las oquedades tienen manchas, no sé si notáis aquí que está un poco amarillo, aquí también un poquito crema, esas manchas las dejan los murciélagos. Si vemos esas oquedades que no tienen telarañas, alguien entra y sale por ahí. Puede ser un ave, puede ser un murciélago, alguna otra cosa, salamanquesas o lo que sea, pero bueno, ya nos están dando pistas de que es interesante. Bueno, nos encontramos con un árbol de esos, lo miramos, es interesante. ¿Qué vamos a buscar? Que tenga oquedades sin telarañas, que tenga oquedades manchadas, lo que os decía aquí, A veces se oyen ruidos, cosas así, a veces, pocas veces, pero a veces se oyen y son súper ruidosos, una cosa escandalosa. Y si nos queda duda, pues revisarlo al anochecer lo mejor.
Y a poder ser en una zona contrastada, por ejemplo aquí, ¿no? Que si sale esto va a ser algo más claro y podremos verlo. Si tenéis un detector, pues mejor, pero bueno. Podemos plantearnos si se puede conservar el árbol. Si se puede conservar parte del árbol y quitarle peso, que a veces se hace eso, ¿no? Se le quitan algunas ramas y entonces está más estable o menos vulnerable al viento, vale, lo mantenemos. Si podemos dejar aunque sea solo el fuste, por ejemplo, es otra opción. Incluso se puede dejar el fuste y atarle una rama que sospechamos, atársela y dejarla ahí atada ya muerta, pero que dure unos años. Y si hay que cortar, si no hay más remedio que cortar, pues vamos a revisar. Revisamos al anochecer si salen o no los murciélagos. Si tenemos detector va a ser más fácil, pero bueno, con los medios que tengamos. Si hay una colonia, pues entonces intentaremos no cortar el árbol. Si es urgente cortarlo, pues cortamos y bajamos el árbol. Lo bajamos. O incluso podemos poner algún plástico como los que os decía que les permita salir pero no entrar y de alguna forma vamos reduciendo el riesgo de mortalidad. Al final les vamos a quitar el refugio, pero por lo menos que no los matemos. Bien, estas fechas evitaríamos sobre todo, Estas para la hibernación serían noviembre, marzo, pero es muy difícil saber si están hibernando o no, con lo cual eso es un poco, en fin, si se puede evitar, se evita, pero si hay prisas, pues se corta y luego miramos. Si cortaseis un árbol que tiene pintas de murciélagos, pero hay que cortarlo en invierno, después de cortarlo yo cogería por aquí y abriría por aquí, quizás un poco más abajo del agujero, por si están en la parte de arriba, cortaría por aquí y miro a ver qué hay dentro. Y si hay murciélagos, pues bueno, a una bolsa de tela y a un centro de recuperación y en un frigorífico se mantienen y en paz. Y luego lo soltaríamos en la misma zona, O sea que si lo hemos cortado en Leiza, pues yo luego me iría a Leiza al soltarlos, porque ellos saben el entorno de Leiza. Si lo soltamos en Pamplona, pues a saber. Bueno, pues este protocolo es lo que yo sugeriría, ¿vale? Para los árboles. Y esto es un vídeo, otra vez inglés, de lo que hace esta gente. Y bueno, como a veces una imagen o un vídeo vale más que 1000 palabras, así lo veis. Un parque que da un bosque, un tronco que tenía nóctulos, estaba ya peligroso, se cortó y se ató a otro árbol. Entonces lo han atado ahí. Cuando no estaban los murciélagos han vuelto, han encontrado que el tronco en vez de estar aquí está a 20 metros, les da igual, se meten ahí, como huele, lo conocen, aunque esté a unos metros, igual ni son conscientes realmente de que hemos cambiado la situación. Y ahí están los nóctulos, está grabado con cámara de infrarrojos, y bueno, para que los veáis, ya veis, han sujetado con unas gomas, unas cinchas. Hombre, para un refugio de un murciélago igual no merece la pena hacer esto, pero para una colonia yo creo que es muy interesante. Ya veis, sale una cuadrilla. Nosotros teníamos una colonia de estas de 82 murciélagos, conté una vez, en un castaño de Indias, en el bosquecillo, detrás de los Tres Reyes. Y otro con 18 o 20. Se han cortado los dos. Porque Jardines perseguía estos árboles, los cortaba. Justo lo contrario de lo que deberíamos haber hecho. Y una pena, acabamos con una colonia que era muy ruidosa, escandalosa, Era una cosa llamativa, metía un ruido. Bueno, yo los encontré porque pasaba por ahí y decía, ¿ese ruido de qué será? Que al final era de murciélagos. ¿Sí? Ajá. Vale, qué gusto. Qué bien. Interespecífica, porque es decir, hay una diversidad de especies muchísima. Ya nos has comentado que en los momentos migratorios hay como un sobreestocaje que puede haber interferencias, pero en el resto del año, es decir, hay tantas especies que tenemos presencia, les ponemos facilidad de hábitat o nichos en esas cajas, por ejemplo. ¿Qué ocurre entre ellas? ¿Habrá algunas que sean más dominantes que otras? Igual favorecer esa colonia está moviendo a otras, pregunto, ¿O son compatibles todas entre especies o Seguro que compiten, sí. Nunca en los murciélagos arborícolas nunca hemos visto que haya dos especies en el mismo refugio. Nunca. O sea que se echan probablemente.
Yo solo he encontrado 2 especies en una caja refugio y estaba un nóctulo mediano en Pamplona y un Pipistrellus pygmaeus estaba muerto. Yo creo que el más grande se come al chico. No se lo come, pero sí lo mata. Entonces yo creo que competirán, sí. Hombre, tratan de competir lo menos posible porque usan distintos tipos de refugio. O sea, que los nóctulos usan agujeros de picos, mientras que los barbastelas se meten debajo de la corteza. Los alcatoides se meten en rendijitas que encuentran en cualquier lado. Pero bueno, algunos confluyen porque no hay tantos tipos de refugios como tipos de murciélagos. Competirán, sí. La ley del más fuerte, yo creo. Bueno. Un poco de bibliografía sobre estos temas, por si os interesa. La guía que os comenté el otro día. Esto es cómo trabajar con murciélagos en distintos tipos de hábitats. Manejo de hábitats para los murciélagos desde un punto de vista inglés siempre. Yo no sé alemán, así que los alemanes deben hacer cosas de estas, pero no me entero. Juan Tomás. Sí. Perdón, una pregunta. Sí. Donde el río Sadar, ahí donde la avenida Zaragoza abajo, hay en algunos plataneros está puesto como unos trozos de rama o eso que están como enganchados a... Sí. ¿Es para algo de esto de murciélagos? Sí, los puse yo. Ahora lo vemos, sí, muy bien. Ahora lo comentamos. Bueno, bibliografía. Este os lo he pasado, lo tenéis por ahí, con la información del curso. Y creo que este también, no estoy seguro, pero creo que también. Y este es curioso, este lo podéis curiosear en internet, no me acuerdo si lo he pasado o no. Y si no, lo puedo pasar, Cómo manejar los árboles y los bosques para los murciélagos en Londres, dentro de una ciudad. Que entonces ahí se encuentran con la problemática esta de la gente, el peligro y así, está bien. Bueno, algún otro tema también, algo de iluminación. La iluminación atrae a insectos y a su vez esos insectos que están concentrados alrededor de la luz, a determinados insectos, claro, son comida fácil para determinados murciélagos que aprovechan esa abundancia para cazarlas en el entorno de la luz. Y distintos tipos de luz funcionan de diferentes tipos de manera, atraen de diferente manera, ¿no? Entonces esto hubo un proyecto de GAN-NIC, y más socios, el planetario, franceses y compañía, para estudiar un poco estas interferencias. Algunos miraron mariposas, a mí me tocó mirar murciélagos, distintos tipos de luces. Poníamos una grabadora al lado de la farola y otra grabadora a 300, 500 metros en el mismo tipo de hábitat aproximadamente, en la misma zona, pero ya en oscuridad. Y comparábamos lo que se grababa en un sitio y en otro. Y también hacíamos unos recorridos en coche por distintas zonas que atravesaban zonas oscuras, claras, todo en la zona del Pirineo. Ya veis que es de Vigüezal para arriba. Bueno, TEFA, ese Interreg. En los recorridos nocturnos encontramos esto, de distintas especies de murciélagos, y mirando los hábitats que atravesábamos, pues mirábamos qué porcentaje de vuelos estaban en cada zona, para ver un poco si había diferencias entre las especies así, a ojo. Iba en coche, lo cual quiere decir que un coche espanta a varios bichos ya, entonces esto es un poco aproximado, pero bueno, nos da una idea. Todo lo que es amarillo, crema o naranja o blanco son hábitats iluminados. Rural de alta densidad, de baja densidad, urbano de alta densidad, urbano de baja densidad. Entonces, todos estos que tienen de amarillo para arriba, mucho, son las especies atraídas por la luz, las especies que van a la luz, mientras que estas otras están menos atraídas, están más en zonas oscuras. Pero bueno, aquí no se ve bien, lo vamos a ver más en otro aspecto. Estos son las grabadoras. Las grabadoras al lado de la farola y a 400 metros más o menos, en otra zona similar, pero en oscuridad. Y me falta una que estamos haciendo este año todavía con LED ámbar, que todavía no lo hemos hecho. Para que veáis, número de vuelos por noche, al lado de lámparas de vapor de sodio de alta presión o en el mismo Vigüezal, pero en una zona oscura. Fijaos qué diferencia, ¿no? Oscuridad, casi nada de vuelos. Bueno, estos son gráficos de Boxplot, no sé si conocéis, son gráficos de caja y bigote que le llaman. Por ejemplo, en Garde, una noche hemos tenido alrededor de 350 vuelos, la noche que menos, y la noche que más hemos tenido alrededor de 2.500 vuelos en esa noche. Y entre medio, el percentil 25 son 500, el percentil 75 son
1.600, la media es 1.100 y la mediana es 900. Bueno, en definitiva, esto es como se distribuye la actividad noche a noche, pero nos podemos quedar con la media como algo aproximado, ¿no? Y estaríamos aquí, la X. Pues aquí estamos en 1.000 y pico vuelos por noche, mientras que aquí teníamos, pues, no sé, 100 y pico. O sea, muchísima más actividad en las farolas que fuera de las farolas. No discrimino individuos, solo cuento la actividad. Puede ser un murciélago que ha pasado 1000 veces o 1000 murciélagos una vez. El asunto es que la actividad es 1000 y en otro sitio la actividad es 10, nada más. Bueno, pues ya veis, todos en la luz, aquí había dos tipos de farolas, pusimos en dos, uno atrae más, el vapor de mercurio atrae más que el vapor de sodio de alta presión, bueno, distintos tipos de farolas. Y en cualquier caso, la oscuridad siempre hay mucha menos actividad. A priori esto podría decir, pues qué bien, las farolas les viene bien a los murciélagos porque cazan mucho más allá. El asunto es que cazan unas especies y otras no. Entonces, miramos las especies que aparecían y si aparecían más en la luz o en la oscuridad. Bueno, y con un análisis estadístico vimos que un grupo de especies son favorecidas, Ptesicus, Nyctalus, Pipistrellus, son favorecidas, cazan mucho más en las farolas que en la oscuridad, mientras que otro grupo de especies, de los géneros Myotis, Oplecotus, Barbastella, Barbastellus, Ipsu, Osavi, Ferrunequinum y Posideros, huyen de la luz y solo se encuentran en zonas oscuras. Entonces, bueno, básicamente la iluminación altera el comportamiento de los insectos y también de los murciélagos. Algunos salen favorecidos y otros perjudicados. Lo ideal sería que no los alterásemos, porque estos perjudicados solo cazan en la oscuridad y en la oscuridad encuentran menos comida de la que debiesen porque la comida está en las farolas. El grupo de Gannik ha mirado también otro tipo de farolas que aquí todavía no hemos mirado porque hemos hecho hace poco el estudio, que era la luz LED ámbar, y ha salido que atrae mucho menos los insectos que las otras tipos de luz. Entonces, ellos proponen usar luz LED ámbar. Como atrae menos insectos, lo lógico es que también la actividad de murciélagos no sea tampoco muy elevada con los LED ámbar, pero todavía no tengo los datos, no me he dado tiempo a mirarlos, entonces no lo puedo decir con seguridad. Pero bueno, cabe esperar que sí, que sea algo similar. Entonces, sería bueno intentar ir cambiando la luz de los pueblos hacia luces que no alteren a la fauna. Pensad que la gente de Gannik decían que, claro, por ejemplo, Graecia isabele, ¿no?, la mariposa esta isabelina, que es muy bonita, que es espectacular y que está amenazada, pues en vez de ir a reproducirse, va a la farola y se empieza a dar vueltas, no se reproduce y encima llega un nóctulo, se la lleva por delante y la caza. Y entonces, para especies amenazadas de mariposas también esto es un lío, porque les estás haciendo la vida más difícil. Bueno, pues ahí está pendiente. Yo sí que he visto una cosa que me llama mucho la atención y es que con el tema de los LED, como los LED no gastan, vamos a poner LED a mansalva. Y hay algunos pueblos que tienen una sobreiluminación bestial, una cosa loca. Y hombre, eso o sea, gastan menos dinero, pero echan mucha más luz y la contaminación lumínica es exagerada. Pienso ahora, por ejemplo, en Burgui, no sé si algunos los de la zona de allí conocéis, en Burgui, al norte del pueblo, hay una rotonda para subir a las coronas y esa rotonda tiene una iluminación de unas farolas que es una cosa loca, como media docena de farolas, que hay más luz que en el Sadar, yo creo. Y es una cosa totalmente innecesaria. No hay pueblos, no hay gente ahí, ya estás fuera del pueblo. Es una iluminación muy exagerada. Con una sola farola bastaría, que podría haber sido además amarilla, pero bueno. Con una bastaría, además los coches ya llevan luz, o sea que no hace falta historias, ¿no? Y luego habréis oído hablar lo de las explosiones de las efímeras en Tudela, ¿no?, que también les influyen. O sea que la contaminación lumínica tiene efectos sobre muchas especies y tendríamos que intentar reducirla lo más posible. También la direccionalidad, a veces hay focos hacia arriba, ¿no?, en vez de hacia abajo, ¿no? Iluminar el cielo no sirve de nada. Eso lo hemos visto en Pamplona. El puente de Curtidores está oscuro, muy bien, y hay algunos murciélagos en sus grietas. El puente de Santa Engracia es todo lo contrario, está iluminado y además desde abajo. Los arcos, también el de Miluce y el de la Magdalena también, los arcos están iluminados desde abajo, con unos focos potentísimos, una cosa un poco marciana, no sé.
Bueno, esto hace que aquí haya refugios buenos para murciélagos que están vacíos. No hay quien se meta ahí porque les estás metiendo un flash durante horas. Bueno, hay una guía en Eurobatch, otra vez, sobre iluminación que está muy bien, si alguien se quiere animar. Os pongo un par de ejemplos. Bueno, esto me gustó mucho. En un congreso vi luces LED de color ámbar que le ponen esta maqueta por delante, o este perfil, para que la luz ilumine solo lo que es el entorno de la iglesia que está iluminando. Y entonces ponen ahí la imagen de la iglesia desde el punto de vista donde va a estar la luz, con la perspectiva. Y entonces ilumina solo lo que es la iglesia y no se escapa luz hacia afuera. Entonces, por lo menos la contaminación lumínica es menor, solo iluminas el edificio. Y es tan sencillo como poner esta plancha delante del foco, ¿no? Para que proyecte solo una silueta o una imagen en vez de una luz hacia todos los sitios. Y esto es un trabajo que hizo un sueco que era muy curioso, con Plecotus auritus, una especie de murciélago que es de las que huye de la luz. Y en Suecia miró 3 tipos de iglesias: las que están parcialmente iluminadas, las que están totalmente iluminadas y las que no están iluminadas. En todas las no iluminadas había colonias de Plecotus auritus, en todas las iluminadas completamente no había colonias de Plecotus auritus, y en las que estaban intermedias habían algunos sí y en otros no. Y siempre salían por las zonas oscuras, por aquí. Entonces, a esa especie en concreto, pues estaba clarísimo que la iluminación del refugio les afectaba. Bueno, molestias en los refugios, típicamente en las cuevas, pero también puede ser iglesias, ermitas y así. Bueno, se cerró hace tiempo la cueva de Urdaburu en Arrarás, y porque se quería conservar la cueva, pero también se quería dejar a los murciélagos que entrasen. Y además hicimos un pequeño estudio en las 4 estaciones de ver si había tránsito de murciélagos, y había en las 4, muy bien. Está bien. La pena es que hemos puesto este refugio, este cierre, y luego yo nunca he vuelto a entrar. Y habría que entrar. Entonces, no me acuerdo con quién tengo que hablar, pero este invierno hay que entrar allí para ver qué hay, a ver si realmente esto protege a los murciélagos y dentro están los murciélagos hibernando y la cosa funciona bien. O sea, cualquier medida que hagamos, lo lógico es que luego hagamos una pequeña valoración para ver si ha sido eficaz o no. Esto es en una cueva de Ujue, donde había una colonia de Myotis y Myotis bliti, los 2 en peligro de extinción. Pues hubo vandalismo. Yo, una de las visitas que fui, encontré algunos bichos muertos, las crías también, y eran por ataques. Era evidente que alguien les había atacado, no estaban comidos. Y esta colonia ya no existe, ya desapareció. Y yo creo que probablemente ha sido el vandalismo la que las ha echado de allí. Y de estas 2 especies solo tenemos ahora una colonia de cría, solo una. O sea, ha ido goteando y estamos muy mal. Y esto es Basaula, que conoceréis. Se quería hacer un cierre para que no entrase la gente, pero que pudiesen salir los murciélagos. Y no había muchas opciones. A mí me gusta mucho más un vallado perimetral por fuera, que es esto de aquí. Esto se hizo en Cueva de Ágreda. Muy bien, al final se ha instalado este cierre. Los murciélagos salen por aquí y ni se enteran que hay un cierre, van a lo suyo. Y, en fin, la gente se lo puede saltar, pero ya hay que hacer el esfuerzo de saltárselo. Entonces, de alguna forma, limitas mucho ya la entrada. Y esto se ha puesto en Basaura. Queda aquí un hueco por donde pueden salir los murciélagos, ahora lo veréis. Razonablemente bien, aunque se puede saltar relativamente fácil, y además nos falló una cosa: hay que estar encima con estas cosas, porque yo quería haber puesto este cierre que está aquí, quería haber puesto abajo. Esto tiene 2 metros o 2 y algo de altura. Si lo hubiésemos puesto abajo, pues ya era más difícil agarrarse y subir, o si no, al menos en el otro lado, en la parte de adentro, y al menos así no estaría ahí, porque aquí ahora lo que hace la gente es apoyarse ahí, de ahí, dar el salto y saltar, y siempre está lleno de barro la gente que salta para entrar dentro. Entonces, bueno, algo frena, evidentemente. Estos de aquí. Claro, sería mejor que el hueco fuese horizontal en vez de vertical, pero en este caso vais a ver que salen por aquí arriba. O sea, dejamos un hueco grande arriba, queda como 1 metro y algo allá arriba, entonces salen por ahí arriba. La cosa es que si lo pones horizontal es muy fácil trepar. No, en el caso de los miniópteros, si lo tapas así entero con un verjado horizontal, se pega un golpe contra el hierro porque salen a 60 por hora. Pues por lo menos 1 metro. Por lo menos 1 metro. Lo mejor es esto, un cierre perimetral.
Y así, para Miniopterus screeversi, es que Miniopterus justo que es el vencejo de los murciélagos. Entonces, para ese bicho y para colonias grandes de cualquier otro bicho, lo mejor es dejar la boca limpia. Esto se hizo porque aquí no hay colonias. Aquí entran bichos sueltos y en invierno se veían 8 o 10 hibernando, son números pequeños, entonces se podía poner bien, sin molestar a una colonia. Pero donde hay una colonia hay que dejar un hueco limpio. Si es una colonia numerosa y en Basaura se juntan hasta casi 1000, hay que dejar un hueco grande. Y luego lo que sí hemos hecho es grabarlos con luz infrarroja para ver si los murciélagos salían bien o no. Los veréis por ahí que salen bien. Aparentemente, al menos, parece que salen bien. No se ve que den vueltas, que les cueste atravesarlo. Algo les hemos limitado el espacio, pero antes de eso ya habíamos mirado que cuando salen bastante altos. Entonces, bueno, les estamos cerrando el hueco, pero estamos dejando la vía principal por la que normalmente salen para que salgan con normalidad. Y bueno, ahora otra vez volveré porque esto es una colonia que está en primavera y en otoño, y en otoño que se junta el mayor número, pues volveremos a grabarlos a ver si siguen saliendo con normalidad. Este es el primer año, entonces bajó el número y no me acuerdo si teníamos 200 o 300 en lugar de los 400 que suele haber en primavera. Es posible que algunos se hayan ido a algún grupo al ver esto, o igual que no he coincidido yo con el día en el que estaban todos, también puede ser. Bueno, haremos un pequeño seguimiento de qué tal va esto. Es un cierre que en cualquier caso, si diese problemas, se puede quitar. Lo quitamos todo, lo desmontamos y en paz. Y aun y todo, fijaros qué barrotes son. Bueno, pues alguien fue con un gato de coche o algo así y movió estos dos barrotes, clac, 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 y entró. Y los dejó un barrote así torcido. Que hace falta alguna maquinaria para doblar eso. No puede hacerlo una persona perurena, no lo hace, vamos. Y entonces se puso este cierre de aquí que tampoco me gusta porque también ayuda a agarrarse, pero da un poco más de estabilidad a las barras, a que no se puedan doblar tan fácilmente. Bueno, pues hay que andar ahí peleando un poco para buscar la mejor solución, ¿no? El caso es que a veces se matan ejemplares, ¿no? Y la entrada nuestra puede provocar ruidos, aumento de la temperatura, luces. En Basaula yo he visto gente haciendo fuego dentro, chavales sin mala intención, pero que hacía mucho frío, y hacen una hoguera y llenan todo de humo. Y una tontería te inutiliza el refugio. Y he visto familias encantadoras con niños poniendo velitas por dentro y cosas así, que son escandalosas. Y también he visto gente que lleva un generador, lo pone fuera, mete dentro un cable y va poniendo focos por todos los sitios y la cueva queda más iluminada que esta sala. Y tú ves eso y dices, pero esta barbaridad, ¿quién está haciendo? Bueno, que la gente es muy variopinta y hacen muchas cosas que no te esperas. Y claro, hacen un impacto que es incompatible con los murciélagos, ese tipo de cosas. Bueno, esto es algo breve, ya estamos acabando. Síndrome de la nariz blanca, solo porque sepáis algo, White Nose Syndrome le llaman. Un hongo que crece en la nariz y en la piel de las alas de los murciélagos. También debe crecer por las vías respiratorias, pulmones y por ahí. Y crece solo en invierno, cuando ellos están hibernando, probablemente porque el sistema inmune durante la hibernación está ahí al ralentí y entonces son más vulnerables que durante la actividad. Y les irrita, les molesta, no se sabe muy bien qué es lo que pasa, el caso es que no son capaces de hibernar. Y entonces en pleno enero se despiertan, están ahí despiertos sin saber qué hacer los murciélagos, salen fuera de la cueva, aunque esté de día, aunque esté nevando, empiezan a volar, a revolotearse, hasta que se agotan, se les gasta la grasa y se mueren. Y entonces mueren muchos bichos, 9 especies diferentes de murciélagos en Estados Unidos y en Canadá. 3 ha desaparecido ya más del 90% de la población, en otras calcula que más o menos ha desaparecido el 50% de la población de todo Estados Unidos, que es como hablar de Europa, ¿eh? Es un territorio gigantesco. Y no saben qué hacer. Y bueno, están haciendo distintas pruebas, buscando bacterias que coman ese hongo, haciendo refugios artificiales, en fin, esas cosas. Y para que veáis cómo avanzó, es un hongo que vino de Europa, de Centro Europa, y llegó allá, por lo que se ve, los murciélagos de aquí ya son resistentes a ese hongo, pero allí no. Pues probablemente por nosotros, botas o algo así. El primer dato fue en Nueva York, en el estado de Nueva York. Ahí fue cuando llegó en 2006-2007, y aquí veréis cómo ha ido avanzando.
por las zonas donde hay colonias de hibernación en los murciélagos, de murciélagos. Primero por el este y ahora ya ha pasado al oeste. Distintos colores para distintos años, y ya veis. Y ahora ya está en el oeste y bueno, pues sigue amenazando y están muy preocupados allí con este tema. No es asunto nuestro, pero bueno, para que sepáis que a veces hay algunas cosas así extrañas que llaman la atención. Y vamos a lo nuestro. Todavía no ha llegado, parece ser. Claro, en México habrá pocas zonas de hibernación, me imagino, porque ya es más trópico, ¿no? Pero bueno, tiempo al tiempo. A lo mejor sí llega. De momento no hay. O sea, de momento no hay datos de que haya llegado. Se supone que no ha llegado. Pues seguimos con eso simplemente para que lo sepáis. Es un fenómeno curioso que estamos viendo y que está machacando las poblaciones de murciélagos de Estados Unidos, la verdad. Bueno, cosas que hacemos para la conservación. Ahora, positivo. Cosas que hacemos. Sí. Líneas eléctricas de alta tensión, sí, buena pregunta. No causan impacto en los murciélagos. Nada, no hay ningún dato de que se haya visto mortalidad en líneas eléctricas. Así que cuando se hacen estudios de impacto y así, para líneas eléctricas nada. El único impacto es que talemos árboles refugio, por ejemplo, o que caiga una torre encima de un refugio, cosas así, pero la línea en sí, nada, la esquivan sin problemas. Sí. Otra preguntita, perdona. Hemos hablado de la gestión forestal y tal, de las medidas a adoptar en gestión forestal, pero no sé, claro, a mí me toca más en la gestión de sistemas agrícolas, quiero decir, en zonas agrícolas. ¿Qué se puede destacar ahí en cuanto a, yo qué sé, pues cambios de uso, recuperaciones de malsas, no sé, en esos hábitats? La agricultura intensiva es incompatible con los murciélagos, no hay. La agricultura extensiva puede ser positiva para los murciélagos, ¿no? Si tenemos setos y, en fin, zonas un poco seminaturalizadas intercaladas con cultivos, eso puede ser positivo. Pero los cultivos tradicionales que tenemos aquí, intensivos de cereales y cosas así, nada. Cero. Ya, pero bueno, puede haber zonas de agricultura de cereal, por ejemplo, que está en las cuales hay ribazos, o hay zonas con algún ribazo, o regatas con choperas, es decir, que no es que sea solo parcelas de cultivo, sino que se alternan con esas otras cosas. Claro. No sé qué tendríamos que tener en cuenta en cuanto a, no sé, de conectividad de esos espacios o no sé. Bueno, vamos, que dentro de lo que no es gestión forestal, no es un bosque, pero es otro tipo de hábitat, pero que igual tendríamos que tener en cuenta o fijarnos en una serie de cosas ahí en esos sitios. Sí, hombre, hay algunos cultivos que sí que dan opciones. Por ejemplo, los arrozales en Arguedas, pues claro, ahí hay montones de insectos y entonces son buenos sitios para murciélagos. Los regadíos, las zonas de regadío también atraen a muchos pipistrellus porque dejan charquitos, ¿no?, con su regadío y ya sabéis que se llenan de mosquitos los regadíos, los maizales y cosas así están llenos de mosquitos y a las noches los murciélagos van ahí como locos. Y de hecho cuando se ponen parques eólicos en zonas de regadío pues tenemos riesgo de que haya mortalidad. Hombre, ¿qué podemos hacer? En todas las zonas donde hay muchos insectos van a ser buenas zonas de caza de murciélagos, ¿no?, aunque sean cultivos, tipo regadíos. Si ponemos cajas refugio, por ejemplo, para que tengan refugio, puede ser una actividad positiva, que tengamos un control además de la población de insectos casi gratuita con unas cajas y que favorezcamos además a especies de estas que están protegidas. Se me ocurre eso. Y actuaciones como, por ejemplo, muchas solicitudes que hay de, yo qué sé, limpiezas de acequias, de carrizos, en algún sentido podemos un poco indicar alguna manera de hacer las cosas en la que tener en cuenta los murciélagos, que yo creo que no los solemos tener en cuenta, vamos. Todo lo que sea, por ejemplo, respetar ribazos, pequeñas vegetaciones, líneas de vegetación, de regatas o así, va a ser positivo, porque vamos a crear vías de paso. Vamos a eliminar ese desierto de todo abierto. Por ejemplo, eso sí sería muy bueno, mantener arbustos o árboles en líneas, haciendo setos, eso, por ejemplo, está muy bien.
¿Y qué más cosas se me ocurren? Y por ejemplo, una acequia que está muy llena de carrizo y tal, el hecho de que esté visible o no la lámina de agua es... Sí, que esté visible la lámina de agua es bueno porque los murciélagos beben como las golondrinas. Vuelo rasante, beben y se levantan. Entonces, si hay algo de agua limpia, pueden beber, si no, no. ¿Y en qué espacio, qué superficie necesitarían? Pues a veces beben en lo que es una mesa de estas, ¿eh? En unas cadesas de ganado así, son capaces de beber. Pero bueno, esto es forzar un poco la máquina. Una charca de 6 metros de diámetro les puede bastar. Con eso ya les basta. Y además charcas pequeñas mejor que charcas grandes, porque un embalse hace olas y ya en las olas te duchas, no bebes. Entonces es mejor una lámina pequeña que una lámina grande. Y ya puestos, intentaría evitar poner alambre de espino muy cerca del agua, ponerlo para que no entre el ganado, ponerlo un poco más alejado para dar margen a que bajen y suban. A veces se han visto murciélagos enganchados en el alambre de espino. Se quedan ahí atrapados, no pueden salir. O sea, ¿a qué distancia? Porque claro, eso sí que se suele hacer. Por ejemplo, en balsas que hacen las sociedades de cazadores o Sí. cosas así, Pues hay sí, veces podemos- que pueden poner ese alambrado o lo que sea. Si podemos darles 3-5 metros, por ejemplo, estaría muy bien. Del borde del agua hasta la verja. Y les damos un poco de margen para que bajen y suban. Un plecotus baja y sube en 1 metro, pero un noctulo necesita espacio para bajar y subir porque ya es más grande y hace el trabajo un poco más. Entonces, por ejemplo, 3-5 metros, algo así, estaría bien. A veces se recomienda que el último alambre no sea de espino y sea otro alambre diferente al espino. Estaría bien, aunque eso no sé si luego el efecto para el ganado igual pierde eficacia, ¿no? Y a veces veo balsas que llega el ganado y que hay más orina que agua, ¿no? Un desastre. Hombre, yo creo que es mejor poner un vallado y que no entren, y aunque moleste un poco a murciélagos o a lo que sea, pero que sea agua, que no sea eutrofizada totalmente por excrementos y así del ganado, ¿no? Eso sí. Las balsas son muy, muy importantes, ¿eh? Se suelen poner para anfibios y así, pero a los murciélagos les dan mucha vida, sobre todo a las colonias reproductoras. Vamos, el sitio estándar donde muestreamos la gente de murciélagos es las balsas. Nos gustan mucho. Sí. Y bueno, poner cajas, por ejemplo, en zonas de regadío podría estar bien. Cajas de las que son huecas por abajo, planas, y que entonces no necesitan mantenimiento, y vamos a tener una población de Pipistrellus pygmaeus y Pipistrellus pipistrellus que van a limitar insectos y, bueno, mantenemos una población interesante que, por ejemplo, podría venir bien para que las empresas eólicas que están matando Pipistrellus en otro lado, pues que por lo menos faciliten en estos sitios la vida de estos bichos, ¿no? Y tratamos de compensar, por ejemplo. Juan, Turet. Sí. Una cosilla, sobre las líneas eléctricas, estos desbroces que se hacen a matarrasa justo debajo de las líneas, en sitios que son bosques continuos puede que venga bien porque bueno, es un cambio de hábitat y tal, pero puede servir de una barrera impermeable para estos que decías que iban siempre por dentro del bosque. ¿A qué distancia más o menos puede ser ya una barrera importante? No, yo creo que no, porque esto no tiene mucha anchura. O sea que depende un poco de especies, pero, por ejemplo, esta distancia podría ser más o menos el tope. No sé si estos son 50 metros o 60, algo así, quizás. Esto podría ser como más o menos el tope de lo que un murciélago que no tolera espacios abiertos puede pasar. 100 metros ya empieza a ser mucho. A partir de 100 metros ya es demasiado. Pero bueno, normalmente esto se desbroza en zonas más estrechas, yo creo, ¿no? Bueno, las líneas estas grandes de alta tensión, las potentes, no sé, yo no he medido, pero suele ser una anchura, yo creo que a lo mejor 50 o así puede ser. Bueno, pues No sé. 50 o 60 podemos estar ahí en zona todavía tolerable. Más o menos el tope, pero más o menos tolerable. Y realmente a mí, fíjate, me parece más beneficioso que perjudicial eso, porque ahí va a crecer un montón de vegetación que no está dentro del bosque y que va a ampliar las posibilidades. Una cosa que no he comentado, y ahora me acuerdo así de repente, es el tema del ganado. Las granjas ganaderas y así son un atractivo muy importante para los murciélagos. Entonces, los parques eólicos que se instalan cerca de granjas de cerdos o donde pastan caballos, vacas de forma así más o menos extensiva, pues provocan más mortalidad, porque el ganado atrae a los murciélagos, porque tiene una fauna de insectos asociada muy grande, ¿no? De escarabajos, moscas, mosquitos. Entonces, bueno, el ganado
facilita la vida a los insectos, pero si ponemos una amenaza en ese sitio donde hay ganado, pues puede ser una trampa. Pero bueno, va bien, el ganado es muy... Yo a veces he visto con la cámara térmica, me lo he pasado cañón, viendo murciélagos en praderas de Quinto Real y así, que van por las praderas cazando y de repente hacen varias vueltas en un sitio, están un rato, bajan, suben y se van, y luego voy allá y hay una boñiga. Y estaban allá en la boñiga dando vueltas cazando algún insecto que estaba ahí. Y también a veces les dan vueltas a las vacas buscando pues los insectos que están asociados y así. O sea que el ganado es relevante para ellos. Yo creo que sí, porque hay un montón de insectos por ahí alrededor. Pienso que sí. Yo ahora me ha tocado muestrear en la ribera, en algunas zonas donde hay posibilidades de que haya parques eólicos, y cuando me acerco a granjas de cerdos hay pipistrelus, culis y así, varios cazando por ahí, sí. También igual es que es de los pocos refugios disponibles, porque todo lo demás está en regadío y no hay opciones. Igual se juntan las dos cosas, refugio y alimentación. ¿Cómo? Pues mira, para el tema de eólicos se suele recomendar 200 metros de distancia a los elementos de riesgo. Claro, porque la pala ya son 80, pues por lo menos vete un poco más. Y no sé si es muy apurado o no. Pero... ¿Se hace también 200 metros o no? Ajá, ya. Vale. Bien, bueno, conservación, cosas que hacemos, ¿no? Vamos a hablar de caja, refugio, casetas, protección de refugios, eliminación de amenazas y un poco de divulgación o investigación. Sí. Ya casi termina. Sí. Claro, sí, igual que tienen un impedimento para buscar alimento, lo tendrán para migrar. Claro, no? En los bosques isla hay poblaciones que están aisladas o casi aisladas. Lo que se produce es pues una mayor vulnerabilidad porque no hay contacto con el exterior, que va a tener poblaciones mayores, porque ahí se va reduciendo la diversidad, porque van a ser genéticamente parientes todos, entonces la población normalmente se reduce en número y en especies también. Sí, eso más o menos pues tiene toda su lógica, pero por eso mismo digo, a lo mejor pues, si tienen ese impedimento también se quedan ahí, invernan y no salen de ahí nunca. O... Claro, pueden quedarse a vivir ahí dentro del bosque, sí, siempre, sí. ¿no? Sí. Vale. Hacen su vida ya, en una isla. Vale, caja, refugio. Sí, ya va. Bueno, lo primero es la seguridad, ¿eh? Las ponemos a 4 o 6 metros de altura, entonces hay que tener cuidado con el tema de seguridad. Si alguien va a revisar lo que sea, pues tener cuidado porque hay que subirse a árboles. Tenemos distintos modelos, ¿eh? Solo sirven para algunas especies arborícolas y para algunas especies fisurícolas. Así que ponemos cajas para los murciélagos, bueno, ponemos cajas para determinadas especies de murciélagos, ya vais a ver, para muy pocas, en realidad. O sea que es una medida eficiente para... Los cavernícolas, por ejemplo, no entran en las cajas porque es otra historia. Bueno, pero bueno, para algunos viene muy bien. Vale, modelos que tenemos. Básicamente hay dos modelos, unos los comerciales de cemento madera, estos de aquí, estos y estos negros y grises, son comerciales, los fabrica una empresa en toda Europa, una alemana, que ha tenido mucho éxito porque la verdad es que los hace muy bien, hace distintos modelos, unos que son planos y otros que son redondos, ¿no? Y distintas especies los usan de diferente manera, porque estos son más cerrados, les permiten hibernar a los murciélagos. Aquí entran murciélagos pequeños pero no grandes, aquí entran murciélagos más grandes. Bueno, los modelos son un poco variados y tienen diferente efectividad. Si queréis más información sobre esto, os he pasado el número especial de SECEMU que habla de esto y entonces recomienda y dice qué cajas son más adecuadas para qué especies y así. Otro grupo de cajas son los de madera, que estas son las de arguedas. Normalmente las ponemos 3 letras del lugar y un número correlativo, ¿no? Pues arguedas 11, arguedas 12, lo que sea. Para especies fisurícolas, porque ya veis que esto es plano, y hombre, las cajas de madera son mejores por aislamiento, porque la madera aísla mejor que el hormigón,
tanto del frío como del calor, es más estable, pero es menos resistente a la climatología. Entonces en Arguedas está bien, pero yo no pondría esto en Baztán, porque van a estar mojadas todo el día, se va a combar enseguida la madera y se va a estropear. O si lo pongo en Baztán, lo pongo en un sitio que esté protegido, debajo de un alero o así, entonces, bueno, me da más margen para que todavía dure unos años. Nosotros pusimos cajas de madera en Pamplona y al segundo año estaban ya dañadas, al segundo año. Y sin embargo pusimos cajas de estas de hormigón aquí en Pamplona, llevan 20 años, son del año 2000 y están bien. O sea, 20 años por lo menos han aguantado, lo cual está muy bien. Y como los nóctulos estaban fatal en Pamplona, pusimos estas que habéis comentado. Dijimos, vamos a probar con otra historia, a ver, porque hemos visto, ya os dije ayer, que los nóctulos ocupan las cajas solo cuando hay árboles con agujeros al lado. Si no hay árboles con agujeros, ya abandonan la zona y las cajas no les interesan. Los nóctulos medianos de Pamplona. Entonces dijimos, vamos a intentar hacer árboles viejos como sea, de una forma rápida. Y entonces, a través de un taller de estos de formación, de jardinería y así, pues se cogieron unos troncos, se vaciaron, se hicieron unos agujeros y se recolocaron en zonas donde había ya murciélagos para ver si esto también era tentador y entraban. Y llevan 2 años y de momento no se han ocupado. Pusimos 13 ramas de este refugio y no se han ocupado, una pena. Por lo que sea, no les ha gustado. Hombre, yo sí noto que miras con la cámara térmica y este tronco está caliente y este tronco está frío. O sea que algo, hay diferencias de temperatura y quizás alguna otra cosa que no sabemos y que habría que mejorar. Bueno, fue un intento, estará algún año más y lo quitaremos porque se están pudriendo y habrá que quitarlas después. En Navarra hay colocadas alrededor de 900 cajas. Hay un montón, en distintas zonas, desde el norte hasta Arguedas, desde Zumbilla, más o menos, hasta Arguedas hay cajas en distintos sitios. Y justo ahora las estamos revisando, entre otros 2 colegas y yo, y ahora os voy a poner algo de los resultados, que es interesante. Bueno, y cuando se van a poner cajas, si alguna vez vais a poner o si hay algún proyecto, hay que considerar varias cosas. La altura, entre 3 y 6 metros está bien, casi es mejor 3, 4, 5, porque 6 ya empieza a ser mucho para accidentes. Si ponemos más de 3 es más por vandalismo de chavales o lo que sea, vandalismo, que por los murciélagos. A partir de 3 los murciélagos pueden estar bien, aunque les gustan cosas más altas, pero bueno, pueden usar cajas a 3, 4 metros sin problemas. La orientación la hemos mirado y la orientación es relevante según zonas. Entonces, en el norte de Navarra la orientación ideal puede ser cuanto más sol mejor, pero en Arguedas la orientación ideal es cuanto menos sol mejor. Entonces, bueno, hay que mirarlo. Os diré que en un caso una colonia de murciélagos se murió recalentada en territorio Bison, en Falces. Habíamos puesto una caja de estas redondas, de estas, que son bastante cerradas, tiene solo este agujerito, y de las que pusimos, que eran como 280 en la zona, pusimos un montón. Una de ellas se quedó orientada al oeste, no nos fijamos, y le daba el sol al atardecer. Y claro, le daba el sol desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y estas cajas van acumulando calor, y entonces lo hemos visto a partir de ahí y de otras experiencias en Cataluña, que son capaces de recalentarse y los murciélagos se sofocan y se mueren. Solo ha ocurrido una vez, pero bueno, tenemos esa advertencia de que en zonas cálidas no orientarlas al oeste, que es cuando más calor le da toda la tarde, que es potente en agosto, en septiembre y así. Y bueno, podemos matarlos en vez de darle refugio. No, están muertos probablemente en verano, bueno, en otoño probablemente, verano o otoño, no sé, algo así. Yo pasé en otoño y ya estaban muertos, pero no, en invierno les podría venir, iba a decir que bien, pero no sé si bien, porque en realidad los murciélagos en invierno buscan sitios fríos, quieren frío. Si les pones un refugio a 15 grados, 20 grados, es demasiado calor, no pueden hibernar, van a estar un poco más activos, van a gastar más, entonces van a buscar sitios más fríos. Pero bueno, el oeste en zonas del norte puede estar bien, para que les dé el sol y esté templado, y en el sur no. Nosotros recomendamos por lo menos no poner al norte, porque es lo más frío, pero es más importante que dé hacia una zona abierta, donde los murciélagos puedan entrar y salir sin necesidad de esquivar ramas u otros objetos, que la orientación en sí. Porque si lo pones al
al sur en una zona que esté templadita y que esté bien protegido y así, pero hay ramas, no van a entrar. La mejor orientación a priori es este, porque en el este sí le va a dar el sol. En el este le va a dar el sol a la mañana, que es cuando más fresco hace, le va a quitar el frío de la mañana y luego a la tarde, que hace mucho calor, ya no le da. Pero bueno, tampoco es demasiado relevante, evitando casos extremos de recalentamiento y así. Más cosas, bueno, materiales, ya veis, estos dos que se comportan de diferente manera, estas no se recalientan. Entonces en Arguedas viene ideal, llueve poco, mucho sol, pues estas, que la madera aguanta mucho calor por fuera y por dentro no se calienta apenas. Y además hemos puesto algunas, esta no, pero hemos puesto algunas que son 2 cámaras. Y entonces al ser 2 cámaras, si a la cámara de fuera le da el sol, dentro tiene un agujerito para cambiarse y meterse a la de dentro. Y entonces ya dentro va a haber mucho menos, ya por lo menos la lámina caliente no la van a tener ahí. Entonces va a estar un poco más relajado. Bueno, y necesitan un poco de mantenimiento. Especies que usan las cajas, con frecuencia estas, Pipistrellus, Pipistrellus, Pygmaeus, los 3 nóctulos, el pequeño, el mediano y el grande. Mediano en rojo por peligro y grande naranja porque está como vulnerable. Y Myotis daubentoni, las cajas de los puentes, no las de los árboles, sino las de los puentes, que también es, cada uno es para dar de comer aparte, ya veis. Y aquí tenéis algún ejemplo, Pipistrellus pygmaeus, muchos en cajas, se meten en la caja que más hemos visto, que era esta, por cierto, 105. Pygmaeus, ahí juntos, criando un guirigay. Nóctulos grandes, ya veis, la misma caja, fijaros lo que cabe 8 o 10, caben 2. Gorditos, así están rechonchos. Nóctulos medianos, en cajas planas o en cajas de hibernación, aunque estas cajas de hibernación que son grandes, son unas cajas así, igual habéis visto alguna, así y así, de esta altura, no merece la pena comprar y poner. Son muy caras, pesan mucho, cuesta mucho ponerlas y casi siempre que las miramos ha habido un chochín o un pajarito que ha entrado, ha hecho un nido, lo ha tapado y ya está, y se ha inutilizado. Entonces muy pocas veces hemos visto grupos de hibernación, y está bien, pero la mayor parte de las veces no. Entonces no merece la pena el esfuerzo de la caja y el coste para las pocas veces que encontramos resultados positivos. Y luego estas otras especies las ocupan, pero en pocas circunstancias, más esporádicamente. Pero bueno, en definitiva, más o menos 6 especies con frecuencia, 6 especies y otras 6 de forma esporádica. Aún quedan 12, aún quedan 15 especies más que nunca se meten en las cajas. O sea que a veces se pone, por ejemplo, en los parques eólicos como medida compensatoria poner cajas. Y dices, bueno, sirve para algunos, pero no para todos. Necesitan mantenimiento, a veces encuentras avisperos. Estos son unos ácaros que son parásitos de los murciélagos, pero que no viven encima de los murciélagos, viven en el refugio y se suben al murciélago, le chupan sangre y se bajan otra vez y se meten aquí en los bordes de las cajas. A esta le hemos quitado, les quitamos la tapa, aquí hay una tapa, la quitamos, sacamos foto, ponemos otra vez. Entonces, bueno, pues estos los limpiamos. A veces se ven cajas de estas que tienen muchísimo guano y que ya no tienen murciélagos. Y lo miras y están llenas aquí de parásitos en los lados. Pues nosotros con un cepillo lo limpiamos y por lo menos tratamos de otra vez facilitar, ¿no? Porque es muy probable que los parásitos ahuyenten a los murciélagos del refugio. A veces hemos puesto alguna tabla para hacerles la vida más difícil a los pájaros que entran en algunas cajas y hacen nidos. El crecimiento de ramas a veces es liante y se puede absorber el clavo, el alambre, etcétera. Esta es la caja que os decía que tenía murciélagos muertos en el interior. 13 o 14, algo así había. En algunos casos hay tanto guano que es que ya los murciélagos empiezan a no poder entrar porque llega hasta la boca y entonces hay que limpiar. Pues depende del uso que tenga la caja. Por ejemplo, en territorio bisón, siempre que vamos, y hemos ido cada 2 años, 2 o 3 veces, están a tope ya de guano, están así. Pero en otras zonas igual puedes ir a los 4 o 5 años, sin problemas. Algo así, entre 2 y 5 años podría ser algo razonable. Y también hay que ver el valor de esto, Todo este guano son decenas de miles de mosquitos o cientos de miles. O sea, para cuando cagan esto, ¿qué habrán comido? O sea que es un buen síntoma encontrar esto, es un gusto. Más cosas. En territorio bisón pusimos algunas cajas en postes de
que se habían clavado para que hubiese madera muerta en pie, para pícidos, para escarabajos algoxílicos, y también aprovechamos para poner cajas. Y resulta que la idea era buena, pero es muy temporal, muy poco efectiva, porque en pocos años, en 3-4 años, se ha podrido la base de los troncos, que era chopo, y estaba sin tratar ni nada por mantener la naturalización, y se han caído las cajas y nos las hemos encontrado por aquí rotas, y además es un riesgo porque te subes allá arriba y el tronco da miedo, y de hecho se me han caído 2. Me he ido yo abajo 2 veces, pero bueno, había cosas para amortiguar, por suerte, y no nos hemos hecho daño. Más cosas que hay. A veces crecen ramas y se tapa la caja de ramaje y hay que podar, limpiar o cambiar, porque ya aquí no va a entrar ningún murciélago. Esta caja está ahí perdiendo el tiempo. Pájaros, a veces bastante tontos, que hacen nidos hasta arriba, no sé para qué. Alguien que sepa de pájaros sabrá qué puñetas hacen los pájaros llenando hasta arriba la caja. Y luego se quedan atrapadas las veces los pollos dentro, y es una pena. Bueno, avispa asiática, que empieza a hacer dentro, luego sale fuera y a veces absorbe toda la caja, ya no la ves, y ves solo una bola, y dentro hay una caja de murciélagos, es una cosa exagerada. Cuando hay cosas de estas vamos en invierno a limpiarlo, porque no hay quien se suba ahí en verano. Bueno, abejas también, a veces, ratoncitos, bueno, bichos variados. Aquí hay mucho guano, ¿veis? Y luego el ratón encima ha hecho su nido y se ha metido ahí dentro. Y estos son avispones europeos que han hecho un rascacielos allá adentro, ya veis. Bueno, pues se limpian periódicamente, se limpian y en paz. Los resultados de lo que miramos el año pasado, en 2020, que miramos 643 y este año tenemos que mirar el resto, teníamos con murciélagos el 47%, está muy bien, casi la mitad. Con guano, pero sin murciélagos, el 13%, ya llegamos al 60%, fijaros, está muy bien. Y sin nada, el 40%. Pero este sin nada, es decir, sin murciélagos y sin guano, hay que pensar que algunas cajas planas, el murciélago se mete, hace cacas, lo usa, se va, y no quedan ni cacas ni murciélago, y ha sido usado. O sea que algunas de estas, con seguridad, han sido usadas, pero no ha quedado rastro. O sea que la ocupación es más del 60%, que está muy bien. Si miramos ejemplares, fijaros, llama la atención, es que las cajas de territorio bison se llenan de Pipistrellus pigmeus y claro, empiezas a sumar y salen casi 2.000 murciélagos en las cajas de las zonas bajas de Pamplona para el sur, que están cerca de ríos. Pipistrellus pigmeus es el dominante, y luego un montón de especies variopintas. A mí me gusta más que hay 71 nóctula en cajas, eso está muy bien. 119 Leixleris, nóctulos pequeños también, está muy bien. Entonces, algunas especies son muy interesantes. De la Siopterus hemos encontrado más este año, porque no habíamos mirado el año pasado el norte de Navarra, y este año hemos encontrado, pues no sé si son 7 u 8 bichos más. Son pocos, pero es que es una especie que es escasa, lo valioso es escaso, ¿no? Y si miramos cuántas cajas han sido ocupadas por cada especie, pues ya veis, por ejemplo, Pipistrellus ha ocupado 193 cajas, en las que había 1964 murciélagos. Y aquí ya es un poco más heterogéneo, porque lo que vemos es que las cajas de Pigmeus tienen muchísimos bichos, mientras que las cajas de los demás tienen menos número. Claro, son bichos pequeños y muy gregarios que sacan ventaja de juntarse 35 en vez de juntarse 3. Y los nóctulos pues no caben más de 6 o 7. Entonces depende de especies, el número de bichos es mayor o menor, o el número de cajas no encaja justo, no es correspondiente. Pero bueno, fijaros, 42 cajas tenían nóctulos pequeños, 44 cajas tenían nóctulos grandes. Eso es interesante, eso está muy bien. Bueno, y otras especies variadas, ¿no? Funcionan. Estos son Pigmeus. De vez en cuando ves alguno con poca pigmentación, ya veis, este es uno muy poco pigmentado, no es albino, pero en fin, es curioso. Y estos son nóctulos. Están dentro de la caja. Yo meto el móvil, les hago una foto dentro de la caja y los saco. Bueno, conclusiones rápidas de las cajas. Presentan una buena ocupación, 60% más o menos, un poco más. No muchas especies, 4 o 6 especies son las más frecuentes de las 27 que tenemos, es lo que hay.
hay diferencias según modelos. Los más exitosos, estos 4 modelos. Yo diría que si se va a poner alguna caja que no se quiere mantener, se ponga o esta plana o esta plana, porque esas no requieren mantenimiento, porque el guano cae abajo y ya está. Y si se quiere coger una caja que tenga mucho éxito, se pondría esta, porque esta se mete en un montón de bichos. Pero si queremos que se metan nóctulos medianos o nóctulos grandes, esta, porque es la única que tiene entrada grande y se puede meter así a gusto. Entonces, bueno, depende un poco de lo que queramos, pondremos un modelo u otro. Lo que hemos hecho tradicionalmente al poner cajas aquí, al hacer planes de cajas y así, es combinar. Combinar cajas, combinar orientaciones y poner las cajas en grupos de 5 o 10, porque los murciélagos son sociales. Y entonces hacen cantaderos, que ha dicho alguien, un compañero antes, me ha comentado. Cantaderos, ¿no? Lecs, grupos de machos se colocan en otoño en cajas cercanas o en árboles cercanos y desde ahí tratan de atraer a las hembras. Y las hembras luego eligen con qué machos se van. Y para eso hace falta que haya muchos refugios en un espacio pequeño. Entonces no vale de mucho poner una sola caja, es mejor poner grupos de cajas. A veces hay asociaciones de localidades con especies. Si vas a Falces vas a tener Pipistrellus pygmeus, pero si vas a Milagro vas a tener Nyctalus noctua, porque como son tan sociales, se organizan por grupos y ese terreno donde tú has puesto las cajas está ocupado por una especie. Y esa domina. Bueno, y normalmente las cajas se han ocupado más cuando están en estructuras medianamente abiertas, o en el borde del bosque, o en zonas de bosque clareado, ahí se ocupan más. Si nos metemos dentro de un bosque más o menos cerrado, no se ocupan. Entonces no las ponemos dentro de bosque cerrado. La orientación no hemos encontrado diferencias, probablemente porque la orientación influye de diferente manera según la época del año y la especie. Claro, no será lo mismo mirar la orientación en verano que mirarla en otoño. Entonces, bueno, pues es un poco diferente. Y no es lo mismo mirarla en Baztán que mirarla en la ribera. Y bueno, el mantenimiento, que un poquito hay que hacer. Y estas son los hoteles que llaman los de Marcilla. En Marcilla han puesto algunas cajas así gigantes y les han salido muy bien. Pipistrellus pygmeus es una especie que le gusta hacer colonias grandes. Entonces, si le haces una caja más grande, pues se juntan más. Y creo que los veis, ¿no? Salía, ¿habéis visto? Han puesto 3 cajas de estas. Se ocupan por los Pipistrellus pygmeus. En esta había 600 bichos. Y está muy bien, pero hay que tener un poco de cuidado porque aquí se concentran muchos bichos, entonces si hay vandalismo, pues hay vandalismo sobre muchos bichos. Entonces hay que ponerlo en sitios en los que tenga seguridad de que están protegidos. Esto, por ejemplo, está en la huerta de un colega de Alnus, de la Asociación de Área Conservacionista, que tiene la huerta al lado del río, está muy bien. Y bueno, como está en su espacio, pues no hay vandalismo, está cuidado. Muy bien. Y él está encantado, aunque se queja de que los murciélagos salen y se van corriendo al río. No siempre tienen cazando en su huerta, se van al río. Pero bueno, un gusto, muy bien, ¿eh? El ruido que oís es del detector. Yo pongo también el sonido del detector en el vídeo. Bueno, han puesto 3 cajas, se ocupan las 3. Aunque unos años está el grueso en una, otros años está en otra, van cambiando. ¿Perdona? La entrada, sí. Vaya. La entrada era una rendija por un lateral y luego por abajo están, bueno, en este caso ha tapado una parte para que no entren los pájaros, porque a veces hacen nidos, y dejan grietas a los lados. Entonces hay como un cuadrado de grieta para entrada vertical y luego un par de entraditas en los lados. Y antes dejaba todo limpio abajo, pero entraban los gorriones porque dejó como 3 centímetros o así, que es demasiado espacio, y entonces entra el gorrión y es capaz de agarrarse y empezar a meter ramitas y lo llena todo y hace un lío. Entonces lo que ha hecho este hombre ha sido poner una tapa que eso lo tapa y solo deja entrar por los lados o por aquí. Y le funciona bien, lo tiene limpio. Y luego, a final de verano, quita la tapa, caen 8 kilos de guano y vuelta a empezar. Muy bien, y lo usa de abono para su huerta y en paz. Muy bien, la verdad es que es un gusto.
Bueno, otra cosa diferente y que fue novedosa que hicimos aquí en Navarra y no se había hecho en España, al menos no se había hecho. Y yo creo que en Europa muy poquito, algo se ha hecho, pero muy poco. Fue poner casetas. Con el tema de la piscifactoría de Acedo, que estaba abandonada, que la utilizaban unos chavales para hacer fiestas variopintas y así, y estaba un desastre que se iba a caer, pues el gobierno de Navarra, que era suya, dijo, esto hay que tirarlo. Y entonces pues nos enteramos y dijimos, oye, cuidado que hay murciélagos dentro, hay varias especies, Ferunequinum, Hiposideros, Myotis marginatus, Pipistrellus pipistrellus, 4 especies que crían allá. Entonces les dijimos a ver qué se podía hacer y al final, bueno, convencimos para poner unas casetas. Pusimos esta caseta y esta otra, 2 en el mismo terreno. Esta para los hiposideros, porque los murciélagos pequeños de herradura son insociables, no se llevan bien con nadie y entonces quieren su propio refugio. Y si hay otro, ellos ya no están. Entonces pusimos una ventanita pequeña que solo entran ellos. Y perfecto, entraron. Y a esta otra le pusimos una ventana más grande, también alguna caja afuera, para Pipistrellus y así. Y muy bien, la verdad es que han funcionado estupendamente. Se meten aquí se meten como 100 Ferunequinum y unos 250 Emarginatus, y aquí se meten unos 100 Hiposideros, 90 y tantos, una cosa así. Y crían ahí. Solo es refugio de cría, nada más. Al principio tuvimos lío porque se recalentaba mucho y se fueron, y entonces se puso un tejadillo, veis este de aquí, y se pintó con una pintura que es termoaislante. Si le das 3 capas debe tener unas bolitas de no sé qué que aísla, y eso ha hecho que la temperatura máxima se reduzca, porque antes pusimos un termómetro máxima y mínima de estos que graba un data logger que graba cada hora, y vimos que se calentaba hasta 40 y algo grados el interior, una cosa loca. Y además la temperatura máxima se alcanzaba a las 10 de la noche, porque el hormigón iba almacenando y no liberaba, iba subiendo, subiendo, subiendo. Y a raíz de ponerle este tejadillo, ya las temperaturas suben a 30 y algo muy pocos días, se quedan en 30 más o menos, 30 y pocos. Lo que pasa es que todos los días sube y baja mucho, sube y baja unos 10 grados, una cosa así. O sea que aun y todo el hormigón es un material increíble para esto. Sería mejor que estuviese estable la temperatura, pero bueno, es lo que hay. La ventaja es que vale poco dinero, 6.000 euros y 4.000 euros. Que para tener un refugio estable para cientos de murciélagos que ya no requiere nada, pues está muy bien. Y como nos gustó y salió bien, pues se han puesto en más sitios. En sitios donde hay casas que se están derrumbando, que corren peligro ya para los murciélagos, pues hemos empezado a poner algunas cajas de estas siempre que había interés por parte del departamento, del ayuntamiento, de quien fuese. Y entonces hay una en Marcilla, que todavía no se han metido porque siguen habitando en una casa vieja abandonada. En Yesa pusimos esta, y aquí estaba la urbanización aquella de Mar del Pirineo o algo así, creo que se llamaba. Y muy bien, los murciélagos de Myotis marginatus que estaban en una casa aquí, que se iba a tirar, han entrado aquí. Bueno, los cogimos y los metimos, fue una cosa un poco gamberra. Es que llegó unas cosas de estas locas. ¿Cuándo ponemos la caja? Pues cuando queráis. Pero lo importante es que no se tiren las casas entre junio y julio. Eso es importantísimo porque es cuando están criando. Bueno, pues el 3 de julio allá estaba la excavadora tirando casas. Y uno que llama y dice, oye, que la casa tuya la tiran mañana, donde están los murciélagos. Entonces, a ver qué podéis hacer. Digo, ¿cómo que mañana? Quedamos que ni junio ni julio. Pues una máquina que cuesta un dineral, el alquiler, hay que tirarlo ya porque se ventila un dinero, no sé qué, una cosa loca. Y allá fuimos con algún guarda y dijimos, pues los cogemos con una caza mariposa grande, los cogimos a lo bestia, los atrapamos ahí, los soltamos dentro de esta caseta, tapamos todas las ventanas para que no se pudieran ir, porque si no estaban los pueblos tan alterados que se iban a ir. Y a la noche sí, les abrimos la ventana. Y ya para entonces se habían relajado un poco y volvieron al día siguiente. Y a partir de ahí ya empezaron a volver y bueno, funcionó. Entonces ya sabemos que incluso podemos obligarles a estar y luego parece ser que vuelven. Como la caseta estaba al lado de donde estaba la otra, está cerca de un encinar, es una zona naturalizada, está bien, pues yo creo que es buen lugar, que es donde cazaban ellos y está bien. Dentro ponemos una especie de cajoneras invertidas para reducir la luz y el murciélago tiene que hacer una cabriola para entrar, ¿no? Pero eso reduce la luz del interior y además si alguien se asoma ve todo negro. Entonces es un poco más
suave, ¿no? Hay menos impacto. Y esto en Eugulbati también se ha puesto otra. Bueno. Esto es lo de Acedo. Esto es Acedo antes de las casetas. Estaba, ya veis, con un ambientillo peculiar. Botellas de todos los colores y esas cosas. Bueno, esto es Yesa. Los murciélagos de Yesa se metían aquí, debajo de esta escalera, y estaba la puerta abierta. Pues aquí, justo aquí dentro, aquí estaban. A la vista de todo el mundo. Bueno, este hombre, como era un santo, pues decía, bueno, pues no uso ese cuarto y en paz, y ya está. Muy respetuoso, bien, portó bien. Pero luego había que tirar la casa, y entonces cuando pusimos la otra, ¿no? Esto es Eugulbati, que se están cayendo las casas, y esta es la casa de Marcilla, que todavía está, pero ya veis, le queda muy poco para que se caiga, ¿no? Y por curiosidad, algunas casas que están en esa misma situación, ¿no? Estas son casas donde había colonias de murciélagos y ya no hay. Bueno. Derruida y arreglada. Esta se arregló y entonces pues ya no entran los bichos. Esto está pasando con muchas casas viejas que o se caen o se arreglan y entonces dejan de ser útiles para los murciélagos. Entonces en algunas de estas yo propondría hacer casetas de estas. Es muy artificial, pero bueno, conservamos especies delicadas. El interior de las casas de Acedo es este. Esta es la casa grande, el techo, Myotis marginatus, ya veis, varios cientos, y Ferunequinum, un centenar largo, porque ya están con crías. Y este es el interior de Yesa, y este es el interior de la caseta pequeña de Acedo. Entonces, muy bien, han funcionado muy bien. Un gusto. Esas 3 especies, con esto ya cubrimos 3 especies más que podemos proteger. Las cajas, las casetas, vamos cubriendo. Hace falta un poco de seguimiento, de mantenimiento, pero muy poco, muy poco. Retirar el guano una vez al año y ya está, nada más. Y comprobar que no ha habido vandalismo. Bueno, y esto es lo que hacen en Gales, estas cositas, casas así peculiares que le he puesto ahí solo por adornar. Sería el siguiente paso, ¿no? Facilitarles casetas para que descansen. Una duda. ¿Habéis probado, porque nosotros probamos una experiencia en restauración de carteras? Sí. La cartera de Nagore que se utilizó para construir la presa. Ah. En uno de los bancos muy liso y se le ocurrió algo. En la cantera de Nagore, bueno, de la que se extrajo el material para hacer la presa, se nos ocurrió en uno de los frentes que quedó muy liso, en uno de los bancos, bueno, se le ocurrió al guarda, a Javier, probar a hacer agujeros en la pared, en concreto para una especie de ave. Pero yo no sé si ese tipo de experiencia puede funcionar también para murciélagos cavernícolas. En restauración como hacer agujeros, no. No, es que un cavernícola necesita una sala, un hueco grande. ¿Y para alguno que utilice fisuras o grietas? Si fuese hacia arriba, sí. Si el agujero es hacia arriba, sí. Pero habría que buscar una pared y hacer un agujero hacia arriba o un techo y hacérselo hacia arriba. Porque si lo haces horizontal, lo van a ocupar pájaros y reptiles. Bueno, así. pues la experiencia ya fue complicada porque, claro, Sí. hay que subirse al frente de la cantera. Bueno, y lo hicieron, los responsables, bueno, la contrata que hizo la cantera hizo. Lo que no sé si ha funcionado siquiera para aves, no sé si era para avión roquero o no sé, no me acuerdo exactamente para qué especie lo intentamos. Ajá. Pero bueno, sería interesante si hay guardas de la zona pues que vean que visiten para ver si ha funcionado. Sí. Pero dices que para murciélagos no hay experiencias similares y no habría posibilidades. En algunas zonas de Europa y de Estados Unidos han hecho cuevas artificiales. Horadan un túnel y hacen una cueva. Eso sí, pero claro, eso ya son obras mayores. En algún caso. Ya. Sí, esas son buenísimas. Y de hecho hay murciélagos en algunas. Y esas se pueden adaptar bastante bien. Suelen tener... algo miramos con algún grupo de guardas del grupo de Pamplona, miramos unas casetas del entorno de Pamplona. Suelen requerir algo de adecuación. Que el techo sea rugoso, que aquí lo hemos pedido, ya veis que es muy rugoso, esto hay que pedirlo a la empresa. Y luego, normalmente en esas casetas de transformadores entraban los cables por la parte de arriba, entonces hay ventanas arriba, esas habría que taparlas, para que no entre luz y para que no entre corriente de aire, porque a los murciélagos las corrientes de aire no les gustan nada, les enfrían. Pero bueno, es fácil de adaptar,
Igual se pone una lámina, una chapa de madera en el interior y con eso ya lo tienes. Y de hecho alguna colonia, en caseta, hay una colonia que está en una caseta de transformador. No, en uso no, está sin usar, está abandonado. Claro, en uso te vas a encontrar con la empresa que lo usa que no querrá guano y cosas así. Pero en las que están abandonadas son un sitio muy bueno. Sí. Eso es, en Pamplona se hicieron varias, ¿no? Sí. Vale. ¿Sí? ¿No? Y esperar, eso es. Sí. Sí, recuerdo que había alguna caseta, por ejemplo, que estaba cerca del río y entonces esas las veíamos muy positivas. Eso es. Eso es muy fácil que se ocupe porque el río siempre es un punto atractivo y además es una vía de comunicación. Y sin embargo otras están en campos de cultivo, en medio del campo de cultivo, y entonces ahí es más difícil que sea ocupado porque está en medio de la nada. Venga, voy a ir acabando, que me dicen que no puede ser. Protección de refugios, ya hemos hablado. Se han cerrado algunos refugios, ¿eh? Bueno, bien. Mal cerrado, bien, bien, bien. Refugios pendientes de proteger. Yo echo en falta que se protejan sitios donde hay murciélagos y todavía los tenemos un poco al albur de que entre un gamberro y haga algo. ¿Eh? Bueno, algunas cadenas muy vulnerables. Esto es Espoz, por ejemplo, ¿no? Con los 2000 bichos que os decía. Esto es en Arteta, en el cementerio de Arteta. Hay una casetita pegada al cementerio de Arteta, una caseta que es del tamaño de esta pantalla. Y ahí en esa caseta están los 100 y algo hiposideros y salen por este agujerito que hay aquí. Dentro de la puerta le falta, en la parte de abajo de la puerta le falta una tablilla, pues por esa salen. Y se encuentra con una zarza aquí. Y yo de vez en cuando voy y le doy 4 golpes a la zarza para quitarlo y limpiarlo. Y digo, qué pobres, qué difícil tienen esto la vida. Porque una zarza se enganchan, ¿eh? O sea, esta colonia que es interesante, 100 y pico bichos, hiposideros, de la directiva Hábitats y así, pues depende de la tontería de si la zarza crece o no crece y les tapa el agujerito que está ahí y además tienen que salir así, porque el agujero es vertical, imaginaos. Pero bueno, son capaces de maniobrar y salir por ahí. Pues yo les he visto salir por aquí. No sé si por el techo sale algún otro. Yo les he visto salir algunos por aquí y he alucinado. Y de hecho un amigo mío sacó alguna foto y tal por ahí saliendo. Bueno. Esto es Urdax. Bueno, esto es Urdax, lo que os decía. Los murciélagos viven aquí arriba y salen por esta ventana de aquí. Pasan por aquí, que son las jaulas de los halcones, los búhos y compañía de esas, y se van a cazar. Y están esto es uno de los 3 grupos, imaginaos, es un montón de bichos, hay casi 800 ahí. Euriale, especie en peligro de extinción. Y está ahí, pues, al albur de eso, del escultor que está abajo y no les gustan, de estos que están con sus suricatos, búhos, rapaces variadas, una cosa un poco, no sé, surrealista es esto, la verdad. Entonces, ese tipo de cosas deberían tener alguna especie de protección o de vigilancia, seguimiento, no sé, por parte de la administración, porque yo voy aquí, hablo con esta pareja que encima son majos, me da un poco pena hablar mal de ellos, y es que soy yo, el chalao de los murciélagos, pero hombre, si fuese alguien del gobierno de Navarra con uniforme, con algo un poco más de oficialidad sería mejor, ¿no? Para que esto quedase como algo de la administración, no de uno que está ahí muy preocupado. Estos son los álamos de Sangüesa, por ejemplo, que también son interesantes para los nóctulos. Esos grupitos de álamos que hay en Sangüesa, en Javier, en Milagro, en Belascoain, donde quedan los últimos reductos de nóctulo mediano, deberían ser sagrados.
Y allá de vez en cuando te encuentras al de Velascoen que dice, este árbol como ya está muy chungo, lo he cortado. Pum, y le ha pasado la motosierra y ya está, como es su jardín. Entonces es un poco delicado el asunto. Acabo. Esto es en Valcarlos, en Chirrisqui, lo mismo, esta caseta que un guarda, colega vuestro, cerró las ventanas para facilitar a los murciélagos que viven aquí, pero ya se empezaba a romper el tejado y dentro hay unos grupos impresionantes de murciélagos que es un gusto, ¿no? Y esto ya lo habíamos visto, así que no lo vamos a ver. Acabo. Murciélagos en casa, ya lo hemos dicho, ¿no? Convencerles de que son positivos, intentar conservarlos y si no, echarlos de maneras buenas. No le doy más vueltas. Un murciélago en casa, caja, lo quitamos y en paz. Voy rápido con esto y así acabamos ya. Si está volando el murciélago, abrir las ventanas, cerrar las puertas para que no se mete más adentro y encender la luz. Y lo lógico es que salga fuera. Lo que pasa es que los murciélagos se ponen muy nerviosos cuando entran en una casa y más si estamos nosotros y les encendemos la luz y entonces a veces no aciertan ni con la ventana porque los pobres están ahí con una taquicardia muy relevante. Bueno, si hay colonias, un plástico, incluso en Amazon y así encontráis cosas de estas, de ahuyentador, sacador de murciélagos de colonias, de casas y cosas así. En fin, la gente se dedica a hacer cosas variopintas. Bueno. Árbol viejo, peligroso, ya hemos dicho, ¿no? Intentar ver fechas, intentar bajarlo, si no poda selectiva, sujetar ramas, ese tipo de cosas. Bueno, intentar recolocar si se puede, también estaría bien, ¿eh? Bueno, en Lodosa se hizo cosas de estas. Si me muerde un murciélago, que esto puede pasar a alguien o a vosotros, ¿eh? Intentar que nos muerdan, lo primero, no lo coges con la mano sin guante. Y si muerde, pues al médico y hay profilaxis, ¿eh? Hay vacunas y sueros para prevenir la rabia. De cada 1000 murciélagos no habrá uno que tenga rabia, pero si tienes la mala suerte de que te toca, la gente coge la lotería con menos probabilidad y a alguno le toca, o eso dicen. Pues eso, hay que tener cuidado. Este es el peligroso, ¿eh? El murciélago hortelano, Pthesicus erotinus, que acumula el 90 y algo % de los casos, ¿eh? Ya veis, 900 casos en Europa, el Pthesicus erotinus, y 25 de estas otras dos especies. La Signeme no está aquí, la Oventoni sí. 5 casos en 35 años en Europa. O sea que es muy poca cosa. 5 casos de personas que han cogido la rabia, ¿eh? Esas personas infectadas por rabia. El murciélago se ha encontrado en unos cuantos, pero personas no. Bueno, pues usar guantes, ¿eh? Del coronavirus tenemos una presentación, pero no sé si da tiempo, son 6 minutos. Si no, os cuento yo en 1 minuto y ya está. ¿Pongo? Venga. Es de dibujos, está bien, la hemos hecho en SECEMU y es sensata y está basada en datos científicos, ¿vale? A ver si hay suerte. Y con esto acabamos, esto es lo último, ¿eh? Luego si hay preguntas, si alguien quiere, acabamos y sale. Oh. Aquí estamos, juntos, enfrentándonos a este desafío global. Mientras los expertos intentan encontrar un tratamiento o cura eficaz, el resto de la población escucha. Aunque aún seguimos aprendiendo sobre la COVID-19, existe una teoría generalizada que señala a los murciélagos como el posible origen del virus. ¿Pero son realmente ellos los culpables? Veamos qué puede decir la ciencia sobre esto. Los científicos han descrito cientos de virus en la familia coronavirus, incluidos 4 coronavirus humanos que pueden causar el resfriado común. 3 de ellos, el SARS-CoV, el MERS y el SARS-CoV-2, están detrás de algunos de los brotes de enfermedades emergentes de este siglo. Los coronavirus se pueden encontrar tanto en aves como en mamíferos. Y muy raramente algunos de estos virus pueden mutar y saltar a los humanos causando una enfermedad infecciosa. En la pandemia actual, el virus se ha propagado rápidamente entre las personas. Incluso hay casos en que se ha transmitido de humanos a mascotas y otros animales en cautividad. Sin embargo, el hospedador original de este virus sigue siendo un misterio. Al igual que los humanos, los murciélagos son hospedadores de varios tipos diferentes de coronavirus, aunque ninguno de los que se conoce que causan enfermedades a los humanos, incluido el SARS-CoV-2, se han detectado en ninguna de las 1.400 especies de murciélagos del mundo.
Algunos de los virus son similares, pero ¿ha tenido uno de ellos algún papel en la epidemia actual? Para saberlo, necesitamos rastrear el origen evolutivo del virus actual. Los científicos han comparado las secuencias del genoma completo del nuevo virus con otros coronavirus ya conocidos. Esto demostró que, pese a la similitud del virus actual con algunos de murciélago, en realidad hay muchas diferencias entre ellos. El virus de murciélago más similar encontrado hasta la fecha y el SARS-CoV-2 podrían haberse separado de un antepasado común hace unos 40 años. También analizaron cómo el virus se adhiere a las células humanas. Descubrieron que la membrana del coronavirus de pangolín es similar a la del virus actual. Sin embargo, cuando los científicos analizaron su genoma completo, los resultados mostraron que el virus del pangolín está tan alejado del virus actual que no podrían haber sido los hospedadores intermediarios más recientes. Una hipótesis científica dice que el virus actual podría haber estado presente en los humanos durante muchos años y recientemente haber mutado para ser más transmisible. ¿El virus actual evolucionó de un virus de murciélago? Conocer el origen evolutivo no es tan fácil como parece. Lo más probable es que ambos virus tengan un ancestro común. Pero, ¿es esto importante ahora? Comprender el origen de la enfermedad es más importante ahora. Entonces, ¿pueden los murciélagos transmitir este virus a los humanos? Por ahora no hay datos que respalden esta teoría. A pesar de que ninguno de los coronavirus de murciélago conocidos ha infectado directamente a un humano, los murciélagos siguen teniendo una mala reputación. El folclore de muchas culturas los ha estigmatizado. Que sean nocturnos y misteriosos hace que algunas personas les teman, pero la verdad es que los murciélagos son animales extraordinarios. Cuando vuelan, su temperatura aumenta a un nivel que podría ser dañino para otros mamíferos. Usan esto para aumentar la respuesta de su sistema inmune y controlar los virus a pesar de estar infectados. Todos los murciélagos europeos se alimentan principalmente de insectos, no de sangre, también de arañas, y una especie se alimenta de frutas. Esto trae muchos beneficios para los humanos, como ayudar a controlar los insectos, algunos de los cuales pueden dañar los cultivos y jardines. También ayudan a controlar insectos que pueden transmitir enfermedades a los humanos, como los mosquitos. La COVID-19 siempre ha sido una enfermedad humana y aún se desconoce el hospedador que infectó al primer humano. Independientemente del animal que transmitió el virus, sacrificar a los murciélagos no es la solución. De hecho, pueden empeorar la situación. Si cambiamos la forma en que interactuamos con la naturaleza, si dejamos de comprar y consumir animales salvajes, si preservamos sus hábitats, estaremos deteniendo futuras pandemias como esta. Proteger a la fauna es protegernos a nosotros mismos. Pues esto era todo. Os dejo estas... Yo creo que ya hemos hablado de estas publicaciones, pero esto sería como, si queréis más información, estas cosas son así, como muy accesibles. Y hasta aquí. No sé si hay preguntas y si no, a comer. A ver, Teresa. Ah, sí. Árboles viejos que a priori para alguien que no sea un experto dices puede ser un lugar apto. ¿Por qué subiendo de Guillor hacia Morche? ¿Por qué se ponen ahí? Tiene balsas, tiene unos árboles magníficos. ¿Por qué se ponen? ¿Por qué se incide? ¿Porque se están muriendo muchos árboles? ¿Porque hay demasiado dinero y sensibilidad ambiental? Bueno, y por ejemplo en Echarri, en todos esos robledales con trasmocho de... Me llaman la atención. En algunos sitios, depende de cada caso, en algunos sitios hemos puesto cajas refugio para especies concretas, ¿no? Por ejemplo, en Pamplona para el nóctulo mediano, y ya está, era así. En otros sitios depende, por ejemplo, en Echarri hemos puesto unas cajas que todavía no las hemos revisado, en un robledal viejo, en robles viejos, es cierto que a priori ya son buenos, porque estábamos probando un modelo de caja nuevo para ver si conseguimos encontrar la caja ideal para Myotis vesteini, que vive allí. Entonces hemos puesto unas cajas que le encargamos a los de Svegler, que es la empresa que hace,
que hiciese cajas con un agujero redondo tipo pájaro carpintero para ver si se meten ahí los Besteini, que viven en ese bosque, que ya es bueno para ellos. Pero bueno, queríamos ver si en concreto esa caja puede funcionar y tenemos que revisarla ahora. Entonces, hay casos muy concretos. Luego, si funciona, diremos, pues ese modelo lo vamos a poner en más sitios para intentar recoger otra especie más en el tema cajas, ¿no? Pero en sí esos bosques no necesitan ese refuerzo, ¿no? No del todo. Cuando vimos aquel bosque de Charri, no sé si lo viste antes de que se limpiase. Yo no me he pinchado tanto en mi vida. Unas zarzas, hasta aquí. Estaban los robles asfixiados de un sotobosque que había crecido muy loco y de un robledal jovencito que había ido creciendo, y ese bosque que era tipo dehesa, viejo, se había ido cerrando y estaba totalmente cerrado, estaba inaccesible a los murciélagos, por lo menos en varios metros, ¿no? 3-4 metros, una cosa así. Entonces se limpió y se aprovechó para poner unas cajas y comprobar si funcionaba o no. O sea, bueno, estaba más o menos bien. En esa zona viven estos bichos, pero justo ese rodal donde se pusieron esas 15 cajas o así, pues es una prueba para ver si funciona o no. En Eguillor, pues en Eguillor, el pueblo de Eguillor quería poner cajas para ver qué murciélagos tenía. También tiene unos robledales espectaculares, eso es cierto. Bueno, pusimos un grupico de cajas, pusimos, no sé, también 15 cajas, una cosa así, y se han ocupado muy bien por nóctulo pequeño. Ahora en otoño hay muchas que tienen nóctulo pequeño. Cuando se ocupan las cajas en esos sitios en los que a priori son buenos, uno se queda con la duda de si realmente son necesarias las cajas porque esos árboles igual no son tan buenos como yo pensaba que eran, o si estamos haciendo una sobredosis de refugios, pues no tenemos la certeza. En otros casos hemos puesto cajas en pinares o en sitios que no tienen opciones de refugio. Y nos encontramos con que no tienen éxito o tienen muy bajo porque realmente los murciélagos ya ese bosque lo ignoran ya, no van allá. No es muy fácil saber que en algunos sitios está muy claro, ¿eh? En Arguedas pones cajas, se ocupan, muy bien, perfecto, no había refugio, ideal. Pero en otros sitios es un poco más variopinto. Todavía estamos intentando conocer la eficacia de las cajas. Y respecto a las cajas, también te diré que a mí me parecen una solución temporal adecuada. Lo mejor sería tener árboles con agujeros, pero eso en mi vida no puedo hacerlo. Cuando me muera todavía no habré conseguido un árbol viejo con agujeros y tal. Entonces, la forma de hacer refugios fáciles y rápidos son las cajas, pero no es el ideal. No es el ideal. Yo lo digo porque a mí no se me hubiese ocurrido plantear poner cajas en ese bosque. Hemos puesto cajas hasta en Vértiz, que fíjate que Vértiz es un bosque viejo que tiene agujeros y grietas por todos lados. Y también sabes qué nos pasa, que es que ahora hay dinero para las CEC. Y si estás fuera de una CEC ya no tienes dinero. Entonces, si quieres poner cajas en un sitio que no es CEC, es más difícil. Y a veces no hemos puesto, y eso debo decirlo, no hemos puesto cajas en los mejores sitios, por ejemplo. Hemos puesto cajas en Urbasa, arriba, y tienen ocupación, pero baja. Es un sitio frío. Hubiese sido mejor ponerlas en el valle. Pero el valle ya no es CEC. Y entonces las cajas tienen que ir arriba y, bueno, hacemos la prueba. Yo si me dicen hay dinero para poner unas cajas en un sitio, me duele decir que no. Algunos murciélagos se meten, pero no es el mejor sitio. Sí, igual eso hay que replantearse un poco, sí, es posible. Bueno, pues si no hay más preguntas, damos por terminada la sesión y muchísimas gracias, Juan Tomás.